La curva IS representa las combinaciones del tipo de interés y el nivel de renta o PIB con las que el mercado de bienes está en equilibrio. El nombre IS viene de las palabras investment y savings, que significan inversión y ahorro en inglés. Con inversión nos referimos a la compra de maquinarias, compras de bienes, etc., que contribuyen al aumento de la productividad. Y con ahorro nos referimos al dinero que las empresas y personas deciden guardar, y es utilizado por los bancos para ser prestado a otras personas o empresas que estén necesitando dinero para invertir. Las personas y empresas invierten el dinero que alguien ahorra. Es por eso que, cuando la inversión es igual al ahorro, se cumple el equilibrio. Para graficar, vamos a comenzar con el mercado de bienes. Tenemos la oferta o PIB en el eje X y la demanda agregada en el eje Y. El equilibrio de mercado se cumple cuando la oferta es igual a la demanda, y la única recta que cumple con dicho requisito es la de 45 grados, en donde si la oferta es de 10, la demanda también será de 10. Si la oferta es de 50, la demanda también será de 50. Ahora, agregamos una recta de demanda agregada para un tipo de interés I1. La pendiente será menor a 45 grados. La ecuación de la demanda será el consumo doméstico C más las inversiones de las empresas I más el gasto del gobierno G. Y en el punto de equilibrio E1, la demanda agregada es igual al PIB. Cuando se trata de la curva IS, no se tienen en cuenta las exportaciones e importaciones para calcular el PIB, porque es una suposición en una economía cerrada, es decir, sin negocios con otros países. Agregamos otro plano para trazar la curva IS, con el PIB en el eje X y el tipo de interés en el eje Y. Si trasladamos el punto E1, ya tendremos el primer punto de la curva IS. Ahora, supongamos que el tipo de interés se reduce de I1 a I2. A menor interés, hay mayor facilidad de obtener dinero en efectivo, y hay mayor nivel de inversiones y de consumo, lo que aumenta la demanda agregada y el PIB en el punto de equilibrio E2. Si trasladamos el punto E2 al otro plano y lo unimos con el punto E1, ya tendremos la recta IS. Esto fue la curva IS. Muchas gracias.